Cada vez que iba a pasar por ese bloque, que iba a para la iglesia, yo escondía la Biblia. Y me preguntaban, hey, ¿para dónde va? Voy allí. Pero nunca le decía para dónde, por la vergüenza. Y en uno de esos días que caminaba, me vino un verso que nunca en mi vida se me ha olvidado. Desde el primer día, cuando dijo, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Cuando yo escuché eso clarito, yo corrí a la iglesia y le pregunté, pastor, yo escuché esto, ¿dónde es esto? Me dice, oh, claro, eso es bíblico, está en la Biblia, Romanos 1:16. Primer versículo que me aprendí a la fuerza. Estaban ahí tirados, bueno, estamos aquí. Al otro día yo me levanto y salgo afuera, Señor, si es un sueño, despiértame, por favor. Pero no, era una verdad. Era la realidad. Ya yo estaba en Pensilvania. Ya había que tirar para adelante. Ya había que tirar para adelante. Esa semana me tocó predicar. Ahí mismo. Y me hizo una hermana. Yo compré unos muebles. Están en el Bellman, tan nuevos, paquetados, pero Dios me dijo que se lo diera. 10 años duré en el evangelio y estaba herido. Tenía odio, tenía rencor, pero profetizaba. Predicaba, danzaba, hablaba más lengua que Pablo. Wow, que los corintios. Pero estaba dañado en el interior. ¿Qué me llevó a mí a pensar? Que no importa cuánto tú brinques, cuánta lengua hable, cuánto profetice, qué bonito predica, pero si tu corazón está alineado al corazón de Dios, te pierdes. Cuando yo siento eso, inmediatamente, cuando Dios me dice, inmediatamente a mí dice, acércate a esa persona, yo me le acerco. Ya no es algo premeditado. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Sixto Toniel Flores y desde esta esquina, desde esta parte del estado de New Jersey, te bendecimos, te extendemos un saludo, que la paz de Dios esté contigo. Como cada cierto tiempo, como cada semana, me gusta traer a alguien que pueda edificar las vidas de los oyentes, alguien que pueda bendecirnos, alguien que pueda darnos un poco del depósito de Dios que hay en él o ella. El día de hoy me encuentro con un profeta del Señor, un hombre que por más de una década ha estado sirviéndole fielmente a Jesucristo. Quiero que el día de hoy comparta con nosotros de su experiencia, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y no voy a darles muchos detalles, quiero que él mismo se presente. Con nosotros está el día de hoy el pastor y profeta Sergio García. Varón de Dios, bienvenido. Gracias por tenerme en este programa, gracias por permitirme llegar hasta acá y compartir un poco acerca de nuestras experiencias. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor y profeta Sergio García. Por la gracia de Dios, Dios nos tuvo por digno de su llamamiento santo y estamos aquí para servirle y agradecido de Dios porque creemos que estas palabras bendecirán tu vida también. Amén, 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 gloria a Dios. Varón de Dios, quisiera que nos cuente un poco qué es eso de profeta. Para las personas que nos están escuchando que no entienden a lo mejor este término, ¿es esto un título? ¿Es esto una posición? ¿Qué es lo profético? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos acerca de lo profético, va más allá de simplemente un conocimiento, va más allá de un deseo de serlo. Okay. Tiene que ser un llamamiento divino que Dios te otorga para ejercerlo aquí en la tierra. Okay. Porque solamente de esa forma es donde que logramos entender que fuimos posicionados en una posición en ese ministerio o ese llamamiento para ser efectivos para el reino de Dios. Okay. En otras palabras, hay personas que pueden profetizar y eso no lo cataloga como un profeta. Okay. El profeta es un profeta de oficio que opera en la función profética, no simplemente en un momento indicado, sino que ese es su estilo de vida. Okay. O sea, que no viene de un momento o de una atmósfera, okay, sino que es una asignación divina de parte de Dios para que opere en esa función constantemente. Ok. ¿Y a qué se dedica el profeta?
¿Qué caracteriza a un profeta? Al profeta me lo caracteriza, perdón, varias funciones. Número uno, su intimidad con Dios. Ok, Que número dos, el profeta siempre vive aislado. ok, No es un profeta que vive en el medio, ok. como podemos decir, o entre la gente. Vive más cerca de Dios, del corazón de Dios, que del corazón de la gente. ok. ¿Por qué? Porque tiene que ser sensitivo a Dios, tiene que mantener un oído presto para Dios, para poder transmitir lo que oye de Dios. Ok, Lo que caracteriza es basado a la evidencia que trae, ok, porque se entiende que ha estado pasando tiempo con Dios. ok. Entonces, si le entendí bien, el profeta lo caracteriza es que su oído esté pegado a la boca de Dios, al cielo. Correcto. Que esté sintonizado a lo que está pasando en la eternidad. Correcto. Ok. Y el profeta, empecé la entrevista por esta rama, porque en estos últimos tiempos hemos visto un mover muy, muy bonito alrededor de lo profético, pero al mismo tiempo siento que ha sido como una espada de doble filo. Correcto. Eso es toda la verdad. Estamos viviendo unos tiempos donde hoy en día, número uno, cualquiera se autonombra profeta Ok, o cualquiera se da o se identifica como profeta, ok, cuando no es así. ok. Que número dos, el profeta genuino siempre va a hablar lo de Dios. Mm, El profeta que no es genuino va a hablar de acuerdo a su corazón, pero no de acuerdo a lo que oye de Dios. ok, Y hoy en día, más que en otro tiempo, lo profético vende mucho. Esa es la razón, el por qué hay tanta confusión. Hay personas recibiendo palabras que nunca vinieron directamente de Dios. ok. Entonces, hay un ¿cómo dice esa palabra? Sensacionalismo, exacto, donde la gente tiene comezón de oír Ya. al profeta. Ujú. Entonces, como tienen comezón de oír, terminan confundidos, porque quieren oír lo que ellos quieren, pero no lo que Dios les quiere transmitir. Ok. Y esa es la razón, el por qué hoy en día hay un sinnúmero de profetas, llamado profeta o autonombrado profeta, que están hablando de su corazón, pero no de lo que oyen de Dios. Wow. Eso, hay muchas motivaciones alrededor de ese término. Claro. Porque es un término, es un ministerio que llama mucho la atención. Oh, pero si tú hablas, si hablamos de un profeta, ejemplo, tal profeta viene a X ciudad. Ujú. La gente no llega por Dios. La gente llega porque X profeta quieren provocar que le hable una palabra que tal vez no es la palabra precisa o la palabra en el tiempo perfecto para ellos recibirla, pero andan detrás de una profecía, pero no detrás de Dios. Ok, eso está bueno, eso está muy bueno, porque en parte, a mi entender, yo siento que eso se debe o puede deberse, una de las razones es que no conocemos nosotros como hijos la voz de nuestro Padre. Correcto. ¿Qué opina usted de ese punto? Porque nosotros como hijos, el hijo debe conocer la voz de su padre. Claro. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exacto. A otros no seguirán. Entonces, ¿dónde está la desconexión entre el hijo conocer la voz de su padre y el solamente tener como esa picazón de oído por escuchar como al hombre de Dios que tiene el oído educado? Ok, ahí vamos. Si nos damos cuenta, en la antigüedad, estaba hablando de esto recientemente, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era guiado por una nube, que era evidente, una nube de día y una columna de fuego de noche. Eran guiados bajo esa nube, que si esa nube se movía, que ellos se movían. Si se detenía, ellos se detenían. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu. Ahora, al ser guiados por el Espíritu, necesitamos conocer al Espíritu. Okay. Necesitamos intimar con Dios para poder conocer la voz de Dios y poder ser direccionado de acuerdo a cómo Dios nos está dirigiendo y no de acuerdo a cómo nuestros sentimientos, emociones nos quieren dirigir. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la gente de hoy
o no vamos a generalizar, sino que a muchos hoy en día se le hace más fácil escuchar a Dios a través de la boca de un hombre que pagar el precio, entrar en intimidad con Dios y tratar de conocer a Dios, conocer su voz, para que entonces sea Dios que le direccione. Es más fácil si, un ejemplo, si Sisto viene donde mí buscando una palabra, porque Sisto no quiere pagar el precio de encerrarse con Dios. Entonces la palabra que tú vienes a buscar tal vez no es la que tú necesitas en el tiempo preciso, pero como tú tienes deseo de que Dios te hable, Dios te da una palabra de acuerdo a tu corazón, pero no de acuerdo a tu propósito. Wow, eso está bueno. Eso está bueno, varón. Porque eso me llevó al pueblo de Israel cuando quería un rey. Correcto. El Señor les da un rey de acuerdo a su corazón. De acuerdo a su corazón. A lo que ellos querían. Correcto. Porque Dios quería gobernarlo a ellos. Exactamente. Pero ellos querían parecerse a los demás pueblos. Ese es el problema de hoy en día de esta generación, que anda buscando un parecido. Wow, Anda que se quiere parecer a los demás. Alaba. Y así no funciona. Tú eres único. Tú eres de una sola pieza. Dios te hizo genuino. Tú no tienes por qué buscar un parecido. Tú eres tú. Entonces, si buscamos una profecía, la profecía está alineada a lo que ya Dios en la eternidad preparó para ti. Wow. Eso está bueno. Eso está profundo. Porque otra cosa es que a veces la palabra no es para el tiempo de esa persona. No. Es más, mira, yo he tenido tanta experiencia cuando una profecía, que Dios te da una palabra, el mismo Dios te indica si es para el momento o si es para un tiempo futuro, pero te la está revelando. Okay. O sea, te estoy revelando esto acerca de esta persona, pero espérate, no es el tiempo. Yo te indico cuándo será el tiempo que tú se la digas. Hay palabras que son para el momento. Sí. Cuando Dios dice, dale la palabra. Entonces, esa palabra que Dios permite dar en ese momento es lo que va a confirmar lo que ya Dios le dijo en el secreto a esa persona. Porque una profecía es dada ya basada en lo que Dios le habló a la persona en secreto. Es verdad. La viuda, Dios le da una orden. Sí. Mira, aliméntame. El profeta viene y dice, mira, vamos a ser obedientes, dame a mí primero. Es verdad. Entonces, la primera palabra que sale de la boca de Dios es a su hijo directamente. Y luego se confirma a través del profeta. Claro. O sea, si tú estás en la intimidad y tú le estás pidiendo algo a Dios, Señor, confírmame, y estás sola con Dios. Lo único que va a hacer el profeta es escuchar de Dios, recibir de Dios y decirle, dámele, asisto esta palabra que él está esperando. Ya yo vengo no a tomarte de sorpresa, es a confirmarte lo que tú le pediste a Dios en secreto. Es verdad. Entonces, la confirmación es lo que te activa a seguir. Sin miedo, sin preocupación, porque nadie lo sabía, solamente tú. Es verdad. Porque, wow, qué bonito. El ministerio profético, eso es algo muy profundo. Es algo profundo y a la misma vez delicado. Sí, porque lo que yo entiendo es, en base a lo que usted me está compartiendo, que a veces por el privilegio de su asignación y por el depósito de Dios en usted, a veces el cielo les revela cosas que no son para ese tiempo, pero por el privilegio de su asignación, usted no está ajeno a lo que está pasando en el cielo. No. Lo único que ese a lo mejor no es el tiempo para esa persona. Exactamente. Recibir. Para esa persona recibir esa palabra. Entonces ahí es donde entra que cuando el profeta se desespera, entonces desobedece la voz para agradar a la voz del hombre. Y ahí donde muchas veces generan lucros personales. Sí. Porque lamentablemente hoy en día lo profético lo que está generando es inversiones personales. Wow. Sin tener nada que ver con propósito eterno.
Eso está fuerte. Eso está fuerte. Y Yo se te ve, profetizo y es tanto, porque tú me agradas, entonces esa profecía tiene un precio. sí, claro. Claro, porque hay profecías que mueven las emociones. Que pueden mover la emoción y pueden mover el bolsillo de la persona Y también. lo profético fue diseñado para edificar, para restaurar, para corregir, para romper, para establecer, para arrancar de raíz toda planificación del enemigo. O sea, un profeta lo que viene a traer es orden, dirección, edificación, y a la misma vez que confronta, pero detrás de esa confrontación hay una restauración. Entonces el ministerio profético va atado al mismo tiempo, o mejor dicho, el propósito del ministerio profético es el mismo propósito de la palabra de Dios. Claro. O sea, es la misma palabra de Dios. El problema es que la gente, como dijimos al principio, tiene mucha comezón de oír. Pero qué triste que la gente, o muchas personas, para no generalizar, Sí, sí. muchas personas tienen la palabra más segura delante de ellos y no la quieren leer. Andan buscando algo afuera que ya tienen en la mano. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es real. Y esa es la razón de por qué hay mucha gente confundida. Hay mucha gente recibiendo. Por ejemplo, hay una frase muy, muy popular de hoy que yo le aconsejé a varios amigos míos que que funciona en el campo profético. Yo le dije, mira, ten cuidado con esa línea en este tiempo. Es la palabra que yo sé que tú la has escuchado. Que dice, profesí, Ay, profetiza ahora. ay, Jesucristo. Ahora, yo estaba en un congreso y me estaban diciendo lo mismo a mí. Profetiza, Como profeta, jalando. ve profundo. Y dice, hey, paren. Aquí yo no profetizo cuando ustedes dicen. Yo profetizo cuando Dios me revela. Y esa es la razón por qué muchos cometen errores. Sí. ¿Por qué? Porque son impulsados, son obligados a profetizar lo que el hombre quiere oír. Porque Dios no habla cuando el hombre quiere. Dios habla cuando él está ya decidido a hablar. Es verdad, es verdad. Por eso es que todo hombre en la antigüedad no habló de su propia cuenta. Cada vez que habló siendo enviado por Dios. Es verdad. Y había la evidencia que fue Dios que llegó. Es verdad, es verdad. Por eso es que sin profecía el pueblo se desenfrena, hace lo que da gana. O sea, se requiere un hombre que venga a traer orden, corrección, que venga a linear, a confrontar, pero también a restaurar. Es verdad, es verdad. Es el mismo propósito de la palabra, porque es que el oído profético va atado a la palabra. Claro. Entonces, lo que se ha dicho, o lo que decían los viejos antes, o yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, que los viejos de antes que tenían esos fundamentos decían, mira, si la profecía que a ti te dan no va de acuerdo a la palabra, cuidado con el espíritu que te habló. Porque el Espíritu de Dios tiene que respaldar la palabra porque él fue quien la inspiró. Claro. O sea, cada palabra que viene directamente de Dios, o sea, tiene una connotación con la palabra. Sí. Ahora, hay palabras que vienen de parte de Dios a la vida de una persona que tienen que ver con su vida, pero que esa misma palabra que tiene que ver con su vida, lo único que hace es que lo alinea a la palabra. Si no lo alinea a la palabra, entonces habló otro espíritu, pero no el espíritu de Dios. Porque te tiene que llevar, cada palabra profética tiene que llevarte a acercarte a Dios, no alejarte. Es verdad. Te alinea a la palabra, que no te saca de la palabra. Okay. Por eso que dice que la profecía más segura está aquí. En la palabra. En la palabra. Ok. Sí, en realidad, porque es que si el espíritu que inspiró la palabra no es el mismo que está hablando a través del profeta, ahí hay un fallo. Hay una desconexión en algún lado, hay un fallo. Mira, es como yo puse aquí, mira, el mismo Dios entendió que sin la participación de uno de estos ministerios, el cuerpo de Cristo no puede ser perfeccionado, edificado, fortalecido, ordenado y unido en fe. Gloria a Dios. O sea, es parte del ministerio. Sí. ¿Y a dónde es que te lleva? Te lleva a perfeccionar el cuerpo, a edificarlo,
a fortalecerlo. Sí. La profecía te fortalece. Sí. Aunque la profecía te confronte, esa profecía lo que provocará es fortaleza. Sí. Porque te acuerdas cuando Samuel fue en camino que a buscar a David, Sí. ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo el pueblo a Samuel? ¡Ey! ¿Tú llegas de pacífica? Y usted viene en son de paz. ¿Usted viene en son de paz? Ajá. ¿O usted viene en son de Ajá, ajá. a quebrantarnos, Ajá. a liquidarnos? Sí. Porque la palabra del profeta tenía peso. Sí. Cuando un profeta hablaba en la antigüedad, Sí. escribe lo que pasaba. Pues tú, sé tranquilo, yo lo que vino fue a sacrificar. Sí, sí, sí. Porque es que la palabra habla en capítulos anteriores. Cuando el Señor estaba levantando a Samuel como profeta, dijo que todo el pueblo de Israel supo que él había sido llamado como profeta de Jehová porque ninguna de sus palabras había caído por tierra. Ajá. Entonces ahí es donde se sabe si en verdad es un profeta genuino o es otro espíritu el que está hablando a través de esa persona. Alguien, o sea, yo le pongo este nombre que le he puesto. Alguien que inventa. Okay. Inventa algo para hacer sentir bien a la gente. Okay. Porque lo profético compra. Lo profético se alma. Sí. Tú dices, viene X profeta, que se llena. Sí. Pero no en busca de buscar a Dios. De la presencia de Dios. Ellos buscan es una palabra donde mucho, y tristemente da pena decirlo, hay muchas personas que creen, que ven al profeta como un brujo. Wow, sí. Sí, Es como que el profeta, es como que van donde el profeta. Mira, dime, yo he tenido personas que me llaman hasta por teléfono, que me escriben por Facebook y me dicen, profeta, Dios me dijo que usted tiene una palabra para mí. Yo le digo, a mí Dios no me ha dicho nada. Hasta que Él no me diga a mí, yo no te puedo decir Mire, nada. que Dios, usted tiene una palabra para mí, démela. La única palabra que yo te puedo dar es que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer sus rostros sobre ti y ponga en ti paz. Aleluya. Yo no voy a inventar algo que no he oído. Claro. Y ese es el problema, porque muchos fracasan en el camino, muchos se turban y se confunden. Es verdad, es verdad. Porque quieren darle al pueblo lo que ellos quieren escuchar sin nunca Dios haber hablado. Ministro, ¿y cómo usted logró educar el oído hasta este punto, donde ya usted sabe cuando es el Espíritu Santo que está hablando, o si es su humanidad, si es su alma? ¿Cómo? Ok, yo cuando comencé en los caminos, que eso lo compartí con mi pastor Miguel, cara a cara, que me agarró de sorpresa, y donde a los 2 meses de convertido, sin saber un versículo bíblico de la Biblia, Dios me dio el privilegio de profetizarle a más de 60 personas Wow. que en la iglesia donde yo estaba. Yo me volví loco en el momento. Y dije, Dios mío, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué digo eso? Porque antes cuando estaba en el mundo, yo practicaba la brujería. Okay. Yo te podía leer en un vaso de agua todo lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Y yo entonces inmediatamente reaccioné, me detuve en mi casa porque pensé que estaba usando eso que practiqué en la tiniebla, se estaba manifestando ahora en el Señor. Al ver eso, yo me retuve en mi casa hasta que un hermano fue a mi casa, que fue el primero que me habló de Dios. Fue a mi casa, mira, ¿por qué? No, mira, que me dijo, no, todo lo que tú hablaste, todo lo que tú dijiste, incluyendo a mí, a mi familia, es tal como es. Es verídico. No hablaste a todo. Yo conozco cada persona que tú le miras y dije, entonces ahí es donde entra la preparación y la formación. Ok. ¿Qué yo hago entonces? Como no sé de este camino profético, como estoy ajeno, como no sé cómo desarrollarlo, comencé a indagar. Comencé a buscar libros de hombres de Dios de lo antiguo, comencé a leer la Biblia, comencé a leer libros de otros hombres de Dios, profetas, esos generales, y comencé a educar el don. Entonces, ¿a dónde me llevó eso? A intimar con Dios, a encerrarme con Dios. Señor, que nunca sean mis emociones,
que yo pueda detectar cuando es el alma que está hablando, cuando es mi mente o cuando es el espíritu. Edúcame, enséñame. Cuando caminé en ese proceso, que comencé a educar, que comencé a ser más sensible a la voz de Dios, comencé a diferenciar mi alma, corazón, mi mente y mi espíritu. Porque en el alma es donde están todas las emociones. Sí. Donde tú te emocionas, donde tú quieres. Y Dios nunca te habló. En la mente es cuando me llegan pensamientos de algo que ya conozco. Okay. Y yo no quiero ver de acuerdo a lo que yo conozco, Sí. sino de acuerdo a lo que Dios me revela. Exactamente. Entonces, Señor, edúcame, ¿cómo lo hago? Entonces, no te digo como dicen otros por ahí, y que Dios lo bendiga, Sí, sí. que ellos escuchan la voz de Dios todos los días audible. Yo en toda mi vida, 29 años que tengo profetizando, nada más lo he escuchado 2 veces. Audible. Audible. Yo no sé cómo hay otros que todos los días escuchan la voz audible. Cada quien con su cosa, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que mi espíritu es donde yo conozco y entiendo que Dios me está hablando. Porque hay algo dentro de mí que comienza a resaltar. Que comienza, ¿sabes? Cuando tú tienes en tu estómago como que te da, no sé cómo se llama eso. Como un reflujo. Ajá. O algo. Ajá. Cuando yo siento eso, inmediatamente, cuando Dios me dice, inmediatamente a mí dice, acércate a esa persona, yo me le acerco. Ya no es algo premeditado, sino es algo que cuando yo llego, ¡fum! Ahí es el fluir. Porque está lo premeditado y está lo que literalmente viene al instante. Sí, sí. Premeditar lo que, déjame yo premeditar. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ajá. Por eso es que, ay Dios mío, Padre. Fluya. Por eso es que el profeta, o sea, estas son mis convicciones, mi creencia. Sí. El profeta no debe de preguntarle a alguien. Porque si le pregunta, esto es así, esto es verdad, está dudando de lo que Dios le dijo. El profeta lo que recibe lo da. Los únicos que hacen preguntas, y yo no sé si algún día tú atravesaste o conoces personas que atravesaron, que pasaron por un brujo, que fueron a leer la carta. ¿Qué es lo que hace el brujo? Pregunta. Y basado a tu pregunta, él te está repitiendo lo que tú mismo le dijiste. Sí, es verdad. Entonces, el profeta no hace preguntas. El profeta está claro de que Dios le habló y le dice a la persona, sí te dice el Señor, pam, y ya. Y sigo caminando. Sí, porque de ahí para allá ya eso es entre tú y Dios. Porque entonces le dicen, es verdad. Y tu nombre veo como adivinación. Tu nombre, sí, ese mismo. Adivinando. Ya ahí se está metiendo otra cosa en el Espíritu de Dios. Yo siempre, y voy a sostener eso por la Biblia, ningún profeta en la antigüedad hacía preguntas para seguir profetizando. El profeta iba directo al grano. ¡Pam! Directo a lo que estaba escuchando y percibiendo. Esto es lo que hay. Y ya. De ahí para abajo usted sabrá con Dios. Porque, de ahí tú te la averiguas con Dios. Yo nada más te dije lo que Dios me dijo. Y ahí tú dices, es como, yo me acuerdo que el profeta Ronnie Olivera un día me llamó en el congreso de mi pastor Miguel. Se ve acá, profeta. Hay personas que han dudado de tu profeta, pero tal como tú has dicho, así siempre ha sido. Wow. Porque tus palabras vienen desde arriba. Sin y entonces me dijo ahí mismo, y hay personas que están esperando tu caída para ellos gozarse. Wow. Porque dirán, te lo dije, que eso no era Dios. Pero cuando tú sabes que es Dios, tú estás tranquilo y confiado. Tú te acuestas y duermes tranquilo. Yo no vendo mi don. Esto me ha costado demasiado. Es verdad. Si Dios habla. Si Dios no habló, no habló. Es verdad. Pero yo no voy a juzgar. Yo no voy a jugar con algo que me ha costado un precio. Es verdad. Solamente por agradar a los oídos del hombre. A 2 o 3 personas. Eso está bueno. Bueno, porque ahorita usted mencionó brevemente
que usted tuvo un encuentro, un tiempo de su vida que estuvo cerca de la brujería, de la adivinación y todo eso. Quiere decir que el don que estaba en usted desde ser formado en el vientre de su madre, estaba funcionando ilegal en ese entonces, Claro, en ese tiempo. en ese momento tomó otra dirección. Ok. Tomó la dirección de oscuridad. Ujú. O sea, Sí. para mal, no para bien. Ok. O sea, cuando yo creo que todos nacemos con un propósito, Sí, sí. pero lo desconocemos porque muchos caminamos en tinieblas, caminamos en pecado, estamos separados de Dios, no conocemos nada de Dios y sin darnos cuenta, pues andamos en un camino que no es el camino que ya en la eternidad se eligió para ti. Ok. Pero cuando tú vienes a los caminos de Dios, lo que un día para mí era práctica para la tiniebla, ahora se convirtió para edificación para el reino de Dios, Ujú. para edificar el pueblo. Sí. Entonces, de las tinieblas a la luz. Así es, así es. Entonces, ¿en qué momento surge ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? ¿Un encuentro con el Señor? ¿Qué fue lo que pasó en su vida para que hubiera ese giro? Ese giro de mi vieja, de mi vieja vida mundana, perdida. Después de estar brujeando y leyendo taza, ¿cómo usted encuentra la voz del Espíritu Santo y se da cuenta y se alinea con el propósito de Dios? Ok, surge así. Yo no conocía nada de Dios. Yo fui inculcado en el catolicismo. Siempre cuando me preguntaban qué eres, soy católico. Y ya, punto. ¿Qué es lo que normalmente todo católico ha enseñado? Soy católico y punto, pero no tengo ningún conocimiento de la creencia, pero soy católico. Sí. Apostólico y romano. Apostólico y romano. Claro. Entonces, yo pasé por ciertos momentos difíciles. Acuérdame que yo vengo de un trasfondo de la calle, de ganga, un sinnúmero de presos, cosas así que yo viví en mi vida. Pero también un trasfondo cuando yo traté de arreglar mi vida, cuando me uní a mi esposa. Sí. Y tuvimos un hijo, traté como de cambiar, como ya no querer, pero como quiera, el mal estaba y todavía me perseguía el mundo, la calle. Cuando estaba trabajando, yo tenía un amigo, bueno, que tengo un amigo todavía, que comenzó a hablarme de Jesús. Pero yo me hablaba, ok. Entonces pasó una experiencia y es que fui secuestrado. Oh, wow. Donde me quitaron todo el dinero. Me pusieron un cuchillo acá. Me dijeron que me iban a matar. Bien, yo entregué todo el dinero. Cuando entregué todo el dinero, pues arranqué llorando. Pero en mi mente era la mente vieja. Me la van a pagar. Pero este amigo mío me dijo, no, mira, dale gracias a Dios que tú estás vivo. Yo te invito a la iglesia. Ok, voy. Pero yo fui a la iglesia para refugiarme por un momento en la iglesia por el dolor que estaba atravesando. Ajá. Así como surge en muchos casos, hay personas que llegan a la iglesia solamente para refugiarse, para cubrir su dolor. Como para agarrar un segundo aire. Ajá, para sentirse en paz, para sentirse seguro, pero literalmente no quieren nada con Dios. Así me pasó a mí. Yo llegué, bien, duré un poquito ahí, comencé. Entonces, yo fui amante de la pelota. Sí. Yo la pelota, mira, tenía la cuenta. Entonces, como estaba en esa iglesia tenía servicio los sábados. Una iglesia, y ahí usaban la iglesia del velo. Entonces, cuando estaba ahí, yo comencé a salirme a jugar pelota. Yo jugaba en ese tiempo con la policía de New Jersey. Ajá. Y me empecé a jugar pelota y poco a poco me fui separando. Oye como el diablo cuando él todavía anda detrás de ti. Sí, claro. El pastor me dice a mí, veo que te rompe la pierna. Dios te está llamando. Le dije, te está mal, porque Dios es un Dios bueno. Dios no va a permitir eso. Y me fui. Usted está mal. Dios es un Dios bueno. Pero no entendí. Siempre y cuando tú estés bajo la protección de Dios,
tú estás seguro. Ujú. Si te sale la protección de Dios, vienen consecuencias que son inevitables, Sí. aun cuando Dios te está diciendo Sí. las cosas. Y Dios sigue siendo bueno. Ujú. Es verdad. El que terminó siendo malo fui yo, porque yo me salí de la sombrilla. Sí. Ahora, cuando eso ocurre, antes de eso ocurrir, ya que yo me dispositado, me fui, estábamos jugando pelota. En la neverita, yo tenía una sed, pero en la neverita, en vez de haber agua, lo que había era una corona. No había más nada. Más nada. Ay, el diablo es sucio. Oh, pero que sí sucio. Yo tomé la corona y yo tengo sed. Ujú. Tomé la corona, la vi. Todo estaba bien. Mis pensamientos estaban libres de todo. Cuando la tomé, cuando la terminé de tomar, inmediatamente me bombardeó la mente. ¿Y ahora? Mm. ¿Qué vas a hacer? Wow. Está perdido. Ujú, ujú. Y ya no te van a aceptar. Recibí lo que me dijo y nunca más volví a la iglesia. Wow. En la siguiente semana, jugando pelota, me tiré en tercera base para que no me hicieran out. Hasta el día de hoy ni yo lo sé cómo, y ni ellos tampoco saben cómo. Cómo mi pie se quedó enterrado en el piso como si fuera un hoyo y las dos rodillas me hicieron ¡prá! Ay, Jesucristo. Y duré 6 meses con mi pie en la mala. Cuando volví a Dios, que mi esposa estaba orando, clamando, y nunca cesó y siguió ahí firme. A los 6 meses, cuando llegué a la iglesia, Dios, ahí donde inmediatamente mis piernas se sanaron en ese mismo día. La mano de Dios lo agarró. Mira, es que Dios es grande. Pero antes de eso, esa fue mi primera vez que yo oí la voz de Dios audible, fue en esta. Vamos a darle un rewind, que me faltó esta parte, que es cuando yo estaba en pleito y yo iba a pelear una ganga con otra y yo tenía una pistola. Cuando estoy en camino, que tengo que pasar por la iglesia donde yo iba, literalmente escuché esa voz que me dijo: es ahí donde te quiero. Cuando eso me resonó, me retumbó, yo tiré todo. Claro, cualquiera se asusta. Dios mío. Ajá. Y corrí para la iglesia. En ese día, que yo me convertí, mis piernas se restablecieron. Normal. Porque yo podía caminar todo, pero no podía hacer la misma función que hacía antes. Claro. Pero cuando llegué ahí, Ahí fue que se sanó completamente. Wow. me entré ahí, de ahí en adelante, desde que entré en el Señor, ahí comencé a orar, comencé a buscar a Dios. Pero cuando yo me convertí, yo vivía en el mismo bloque que estaban todos mis amigos. Oye esto. Cada vez que iba a pasar por ese bloque, que iba a para la iglesia, yo escondía la Biblia. Y me preguntaban: hey, ¿para dónde vas? Voy allí. Pero nunca le decía para dónde, por la vergüenza. Y en uno de esos días que caminaba, me vino un verso que nunca en mi vida se me ha olvidado, desde el primer día, cuando dijo: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo escuché eso clarito, yo corrí a la iglesia y le pregunté: pastor, yo escuché esto, ¿dónde es esto? Me dice: oh, claro, eso es bíblico, está en la Biblia, Romanos 1:16. Primer versículo que me aprendí a la fuerza, sin que nadie me lo enseñara. Gloria a Dios. Wow. Y de ahí en adelante, cuando iba a pasar por ahí, voy para la iglesia, ¿me quieren acompañar? Ya Entonces, empezó a invitar a los muchachos. Ahí empecé a invitar a mis amigos. Entonces ahí creció mi pasión por Dios. Gloria a Dios. Quise buscar a Dios. Quise vivir en intimidad con Dios. Después ahí fue cuando conocí a Miguel, a Franklin. Y nosotros buscábamos cualquier excusa para orar. Buscábamos cualquier basement, cualquier cuarto, donde quiera. Para orar. Pero queríamos orar, queríamos buscar a Dios. Y mi oído entonces comenzó a ser sensitivo. Comencé a desarrollarlo. Comencé a indagar más. A mí me decían, que llegó un momento me decían fanático, que lo tomo muy a pecho. Incluso el pastor donde yo me convertí, que ahí fue que yo salí corriendo, que me dijo: mi hijo,
que no lo tomes muy a pecho porque te va a volver loco. Llévalo suave. Dije, ¿cómo? ¿Cómo es? Que me está... Ojo, El pastor. el pastor debe de empujarme a mí. Me Me fui. Claro. Entonces comencé mi historia en otra iglesia. Sí. Y ahí entonces comenzó a abrirme, a buscar a Dios. O sea, vivía, me gustaba pasar tiempo con Dios. Me gustaba, o sea, estar encerrado porque quería. No, o sea, yo le dije, Señor, ya que yo llegué acá y ya que me ha permitido conocer cuál es mi asignación, yo quiero desarrollarla, pero quiero ser de edificación para muchos. Amén. Y hasta el día de hoy, Aquí estamos. aquí estamos. Gloria a Dios. Ministro, ¿y qué usted me puede contar de su llamamiento? ¿Cuándo el Señor lo llama? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué pasó alrededor de eso? Bueno, yo tenía un deseo de predicar. Ajá. Me gustaba, siempre, desde que me convertí, siempre fue mi deseo indagar la Biblia, estudiar, leer, y tenía ese deseo. Entonces ese deseo se convirtió y salí a la calle a predicar. Iba a evangelizar, sí, de vez en cuando me paraba en una esquina, predicaba, a veces con megáfono, a veces sí. Vos me pasaba tratado, porque, o sea, era mi pasión predicar. Después de ahí, iba a una iglesia así, cercana de ahí, me invitaba unos amigos que tenía en común de iglesia, y comencé a sentir ese llamado. Señor, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado de Dios. Pero al tener el llamado de Dios, cuando ya yo quería salir a predicar, entró un conflicto con mi pastor, que me decía que no. Pero si yo tengo un llamado, pero yo he dado toda mi vida, yo creo que ya el tiempo de yo, y yo comencé a salir a varios lugares fuera del estado, pero sentí esa carga, ese llamado. Cuando yo sentí llamado, que le dije a mi pastor, yo tengo un llamado, yo necesito que usted ore por mí, me unja, pero él no quiso ungirme. Entonces él trajo, la predicadora que él trajo fue la que me ungió. Sí. O sea, ella misma fue, búsqueme el aceite y me ungió, ¿verdad? Entonces cuando me unge, que ya yo estoy ya para tirarme, yo salí una cuantas veces, pero en ese tiempo me botan del trabajo, un trabajo que trabajé más de 20 años. Wow. Me botan, me dicen a mí, un 7 de enero, comenzando el año. Empezando el año. Cuando voy a ponchar, me dice, hey, ya tú no trabajas aquí, ¿pero por qué? He dado mi vida aquí. Y, o sea, hasta las vacaciones de trabajo, hasta los días enfermos. No trabajo aquí. Entendí que era un propósito de Dios. Claro. Que Dios me estaba sacando del trabajo para comenzar entonces mi caminata en el ministerio. ¿Qué ocurre? Que lo traté por los primeros meses, pero lo vi muy duro. Sí. Entonces, al verlo duro y difícil, dice, no, yo estaba acostumbrado a tener mi cheque seguro los viernes. Tenerlo ahí y tenía mi familia bien. Claro. Entonces, cuando me voy a trabajar ocultamente, nadie lo sabía. Nadie estaba enterado de eso. Solamente mi esposa y yo. Me fui a trabajar calladito. Me puse a trabajar. Sí. Cuando estoy trabajando, estoy ahí, pero que siento el fuego por dentro, que o sea, pero me fui a trabajar porque, o sea, no, Sí. me dio miedo. O sea, dije, no, Señor, necesito hacer algo. Me entra una llamada telefónica y yo veo Miguel Sánchez, El pastor. mi pastor, y me dice, diga varón, ¿qué tú haces ahí? Digo yo, no, aquí es porque estaba en lonche. Aquí estoy reposando, tranquilo. Me dice, no. ¿Qué tú haces ahí trabajando? Dios no te dijo a ti que Él no te quiere trabajando, que Él te quiere a tiempo completo. Wow. Dicho Y hecho. y hecho. Agarré mi tarjetita, Claro. ponché y me fui. Hace más de 17 años que Miguel me dijo esa palabra y hasta el día de hoy se ha mantenido. No me ha faltado absolutamente nada. No me ha faltado. Han habido procesos, desiertos, momentos donde no hay nada, donde no hay dinero, donde aún en la calle no iban a quedar con mi familia. O sea, esa
esa es la otra cara que nadie ve. Que todo el mundo ve la gloria, los viajes, pero nunca han preguntado cómo fueron los comienzos, qué tuviste que vivir, qué tuviste que atravesar, tuviste que pasar hambre, tuviste que pasar desierto, casi botado de la casa. Wow. Pagar eso con tal de serle fiel a Dios y seguir caminando. Pero aún así seguí caminando. Tenía la pasión, el deseo. Entonces Dios, para que yo no dependiera de mi círculo que a mi alrededor, que conocía, porque tenía muchos amigos y familia aquí en New Jersey, Dios viene y me da una palabra profética. Me llama Juan Carlos. El pastor. Ajá. Wow. Y me dice, varón, yo sé que los profetas no duermen de madrugada. Dios me dijo que Él te saca de raíz de New Jersey. Wow. Que tu tiempo se acabó. Yo dije, no. ¿Cómo Yo así? estoy seguro. Espérate. Aquí yo estoy seguro. Y yo pensé que era para irme para allá, para Kansas. Para Kansas. Y yo dije, no, yo estoy muy bien aquí. Y no acepté. Y en la siguiente semana me llama otro pastor amigo mío. Puede ser que tú has oído él o tal vez lo llegaste a conocer. Juan Oa. ¿Qué he escuchado? Me dice, varón, ¿qué hace? Aquí, tranquilo. Me dice, mira, Dios me habló de ti y me dijo que Él te saca de raíz de New Jersey, que tu tiempo ahí se acabó. Ya iban dos, ya iban No, dos. con la misma palabra sectera. Mismo Dije, no, mensaje. ya. No, ya. Eso fue, creo que fue en enero, febrero, algo así por ahí. En abril me toca ir a Pensilvania a predicar. Yo fui, Pensilvania a mí nunca me gustó. Y a mi esposa peor. No quería saber de Pensilvania. No quería saber. Un campo para allá. No. Y cuando me voy allá a predicar, yo prediqué allá, mi esposa fui. Y regresamos. Me llama en ese entonces el pastor que era de esa iglesia y me dice, varón, yo he sentido de Dios, si a ti te fue pagarle unas vacaciones para acá, para Pensilvania. Dije, no, es que yo no tengo carro, yo estoy pasando un proceso. Y me dice, no, yo voy y te busco, vengan. Le dije, Señor, tengo una señal para ti. Si tú me quieres llevar a Pensilvania, a mi esposa no le gusta que ella sea una de las primeras que me diga porque quiero un acuerdo entre familias. Sí, porque claro. si yo tomo la decisión fuera de mi familia y pasa algo, el responsable va a ser yo. Claro. Que mi familia esté de acuerdo conmigo, pero que mi esposa se sienta bien, que diga que le gusta y que mis hijos digan lo mismo, porque mis hijos están grandes. Sí, claro. Entonces, hacer una transición con hijos grandes es un poquito más riesgoso si no hay un acuerdo familiar. Sí, claro. Y cuando estamos allá, estamos bien, a los 2 días. Dice mi esposa, me gusta aquí como diferente. Oh. Después mis hijos me dicen, papi, está bonito para acá, me gusta, se respira aquí. Mejor, ¿por qué no nos vamos para acá? Yo, no, ya. Ya aquí, Ya aquí. Eso fue abril. Ajá. En mayo viajé para Pensilvania a buscar apartamento, casa. Cuando busqué, que entonces me encuentro, oye, es verdad que Dios. El pastor me está llevando y me encuentro, él se encuentra con una hermana que iba a otra iglesia, pero que era dueña de esa casa. Entonces era difícil. En la casa que yo quería tenía que ser una casa, le dije al Señor, que sea acerca de una escuela buena. Para los muchachos. Para los muchachos, pero no quería meterle en una escuela, que allá hay una escuela allá, una high school que es otra cosa, peligrosa. Sí. Pero esta escuela que estaba en ese sector era buena. Entonces, yo le dije, Señor, que sea así. No, mira, no, que estoy buscando casa, porque el siervo se va a mudar para acá. Cuando yo le veo a la mujer, así te dice el Señor. Tu proceso, papá, y tu familia, tu matrimonio. Pum, pum. Esa mujer se quedó así. ¡Wow! Ella estaba esperando una palabra. Dice, la casa, la renta eran creo que 1,200, 1,300. Me la dejó en 800. ¡Wow! Eso fue todo ahí. En junio 25, no pasaron ni 3 meses. En junio 25 ya yo estaba mudado. Y me mudé. Yo dejé todo botado. Yo me dio un colchoncito y una mesita chiquita. Y el Señor va a ser como Abraham. Tú me vas a proveer. Salí sin saber para dónde iba.
pero tú me vas a proveer. Ujú. Dejé todo. Estaban ahí tirados. Bueno, ya estamos aquí. Al otro día yo me levanto y salgo afuera. Señor, si es un sueño, despiértame, por favor. Pero no, era una verdad. Era la realidad. Ya yo estaba en Y Pensilvania. había que tirar para adelante. Y había que tirar para adelante. Esa semana me tocó predicar. Mm. Ahí mismo. Y me hizo una hermana. Yo compré unos muebles. Están en el Bellman, tan nuevos, paquetados, pero Dios me dijo que se lo diera. Aleluya. Al otro día fui a buscarlo De una vez. de una vez. Y así comenzó Dios a proveer. Y para hacer la historia un poco más corta, desde que llegué a Pensilvania hasta este día, mi agenda nunca se cortó. Esa era la tierra. Esa era la tierra donde Dios de ahí me estaba diciendo, va a depender de mí. Wow. Y comenzó Dios a sacarme para afuera, a viajar. Comencé a viajar y a viajar y a viajar hasta el día de hoy. Qué bendición. Qué bendición. Y ahora Filadelfia. Y ahora, Y ahora Filadelfia. sí, el llamado, eso es una cosa, que el llamado pastoral yo le he corrido por años. Mm. Años. Yo no quería saber de pastorado. Es más, para serte honesto, 16 años. Corriendo. Corriéndole. Y mi pastor Miguel me decía, cuando es, que incluso pastor Miguel me iba a mandar a otro estado, Ujú. pero yo le corría. Entonces el pastor me decía, ¿cuántas piedras que hay que tirarte para que tú reacciones que ya Dios te está llamando? Pero yo no quería. Sí. Pero en los últimos 6 meses, que incluso le dije a mi pastor, le dije, que oremos porque estoy sintiendo la carga, estoy sintiendo el peso del llamado, como que la gente me necesita. Entonces, un pastor me dio una palabra hace 2 años de esto, 2 o 3 años. Él me dice, yo sé que no te lo tengo que decir, pero yo te lo voy a decir para traerte en memoria. La gente a ti ya no te llama profeta, te llama pastor. Y no es que se equivocan, es porque tú eres pastor. Y cuando tú te decidas pastorear y dejes de estar corriendo, ya la gente está. La gente va a llegar. Porque Dios te estableció como un pastor. Porque tiene corazón de pastor y va a pastorear. Y yo, recibo eso. Diga, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque si algo que yo le corría toda mi vida es el pastorado, porque la gente cree que el pastor es fácil. Le corría. Ujú. Pero en los últimos 6 meses de ahora, sentí esa carga, no podía dormir, estaba allí. Y Dios me dice, hasta que ya. Entonces, cuando ya no podía más, no puedo más. Le dije a mi esposa, yo no le quiero faltar a Dios. Que aquel día yo llegue y pensé que estaba haciendo lo que necesitaba hacer y estaba en la asignación incorrecta ya. Ujú. Que funcioné esa asignación, pero que ya Dios me quería trasladar a otra asignación. Aunque no pierdo la primera, Pero igual. pero la segunda es la que Dios me está llamando, Ya es tiempo. porque ahí es que Dios me va a usar. Ujú. Y le dije a mi esposa, no aguanto ya. Entonces ahí fue que Miguel me llamó. Varón, dime. No, estoy aquí. Filadelfia es una oportunidad. ¿Cuándo comenzamos? Le dije, no. Entonces le dije, que mándeme la dirección para yo espiar la tierra. Ajá. Fui allá con mi esposa, fuimos, oramos, nos sentimos bien. Le dije a mi esposa, yo creo que aquí es. Yo creo que llegó el tiempo ya. Es de la tierra. Entonces ahí fue que hablé con los pastores que él tenía antes y le dije, mire, ya no, o sea, ya voy a salir a pastorear. He tenido tiempo con esto, pero ya yo creo que es mi tiempo. Ujú. Gloria a Dios. Qué bonito, en verdad. Qué bueno cómo el Señor le ha ido como organizando su vida, como alineándola a su propósito. Y es lo que pasa en la vida de todos nosotros. Pastor, yo quiero que, antes de que terminemos, porque no quiero quitarle más de su tiempo, quiero 2 cosas. La primera es que me hable un poco de sus libros. Porque no sé si los que nos están escuchando saben esto, pero usted es autor. Amén. Usted, por la gracia de Dios, ha escrito algunos libros. Hábleme un poco de eso. Es una historia que también hay que darle que la gloria de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque como yo crecí de una forma alejada de la educación. Yo no sabía escribir, no sabía leer,
tampoco recibí la educación que se requería para ser una persona, ¿verdad? Sí. Con tanto conocimiento o con tanto intelecto. Pero cuando vine a los caminos de Dios, todo cambió. Tuve un pastor que, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ese pastor que me enseñó, me educó, me dijo, me preparó, leí libros, entré en una universidad de discipulado, y fui conociendo. A medida que fui conociendo, fui adquiriendo como el conocimiento y sobre todo la sabiduría de Dios, que fue la que me ayudó. Porque una persona como yo, tartamudo, siempre que estoy así, hablando de Dios, no tartamudeo. Cuando estoy hablando, estoy en otra cosa, la tartamudez ahí está. Que ese es un misterio que solamente Dios sabe. Porque hay mucha gente que me pregunta, ven acá, varón, pero ¿por qué allá arriba usted no tartamudea? Aquí está tartamudando. Sí, es un misterio, varón. Un misterio que yo no pregunto. Claro. No, lo doy gracias a Dios. Entonces, de ahí comenzó en mí el deseo de escribir. Aunque no podía escribir conmigo, pero gracias a Dios, que Dios no tiene límite, inventó bueno, en ese tiempo yo tenía, yo no sé si tú te acuerdas de la maquinita. Máquina de escribir. Ajá. Sí, que llegaba el ting y la otra para atrás. Ajá. Yo tengo fotos todavía. Ajá. De que yo usaba eso para escribir. Y comencé a escribir y comencé a guardar papeles. Pero lo que yo no entendía es por qué escribía y guardaba. Escribía y guardaba. Hasta que ya, pues, se actualizó las cosas y entró la computadora. Sí. Pasé de ahí a la computadora. Igual. Amaba el escribir. Amaba estar en ese secreto encerrado todo el día, todos los días. Y escribiendo. Y cuando me di cuenta, tenía joyas en mis manos, que era de temas que en el mañana iban a ser de bendición a mi vida, iban a bendecir a otro, como el del Espíritu Santo. O sea, cómo a través de los años, mi pasión por conocer al Espíritu Santo, por intimar con Él, por conocer un poco más acerca de Él, por ser guiado por Él, por cada paso que daba, pedirle dirección, que no moverme sin que antes recibir ese sí del Espíritu Santo, como en una ocasión Él se me reveló que en mi cuarto desde las 10 de la noche duré ahí hasta las 6 de la mañana. Wow. Desde ahí comencé a escribir y le digo a la gente, mis libros no son profundos, son sencillos, prácticos, pero poderosos. Eso que le digo, sencillo, práctico, pero poderoso, que tiene la capacidad de que todo lo entendamos y a la misma vez de que cada vez que lo lea, algo se produzca en el interior de la persona. Sí. Ese fue uno de los libros que escribí. Después escribí el profético, que fue basado a toda mi experiencia vivida, que he vivido desde hace 29 años, el cual ha bendecido a muchas personas. Ahora escribí, que ahí donde está mi historia, el del corazón, sanando corazones. Cómo ese libro ahora mismo se ha vendido, y es familia restaurada, hijos, hermanos, que sin darse cuenta estaban cargando cierta herida de su niñez, del pasado, cosas pequeñas que ellos pasaron por alto, que estaban ahí y la detectaron, y que al leer el libro, testimonios que uno escucha. Claro. Pero explico en ese libro cómo mi persona, 10 años duré en el evangelio y estaba herido. Tenía odio, tenía rencor, pero profetizaba, predicaba, danzaba, hablaba más lengua que Pablo. Wow, que los corintios. Pero estaba dañado en el interior. ¿Qué me llevó a mí a pensar? Que no importa cuánto tú brinques, cuánta lengua hable, cuánto profetice, qué bonito predica, pero si tu corazón está alineado al corazón de Dios, te pierde. Wow, es verdad. Pues sí. Y escribí también ahora recientemente uno que se llama que se ha dado una gira y un efecto redescubriendo tu propósito. Cómo mantener el fuego encendido. Volver a descubrir algo que ya conocía, pero lo ignoraste.
no lo valoraste, lo pasaste por alto, pero siempre estuvo, que es el propósito. Eso está bueno. Ese libro ya he tenido ya que ordenarlo varias veces, porque de que viene se va. ¿Y La gente que comprándolo. ¿Y dónde la gente puede conseguir sus libros? Bueno, el último que diseñé es Redescubriendo tu propósito, lo pueden encontrar en Amazon. Ahí está disponible, tanto en papel como digital. Esto lo puede adquirir a través de nosotros, llamándonos o entrando en nuestras redes, enviándonos mensajes, y nosotros pues se lo hacemos llegar, pero también van a estar pronto en Amazon. Okay. Los 3 libros. Okay. Y seguimos escribiendo, porque prácticamente nosotros tenemos 16. Wow. Pero en libro ya tenemos 4. Ok. O sea que hay material y libros que vienen. O sea que están ya escritos. Okay. Lo único es darle forma. Ok. Pues miren, mi gente, en la descripción de este video le voy a poner los links para conseguir no solamente el libro en Amazon, sino también las redes sociales del pastor para que se comuniquen con él y puedan adquirir todos los otros libros. Pastor, antes de que nos vayamos, yo le dije que tenía 2 cosas. La primera era que me hablara de los libros, pero la segunda es, quisiera que le dé un mensaje a las personas que nos están viendo y que nos despida en oración. Porque el propósito por el cual yo hago estas entrevistas es para que mientras más personas conozcan a Jesús, mejor. Correcto. Porque esa es la gran comisión que tenemos, ir a ser discípulos. Entonces lo que queremos es expandir la palabra, que el mensaje siga llegando, que las personas entiendan que en Jesucristo hay esperanza, que Él cambia vidas, que como cambió su vida, puede cambiar miles de vidas que nos están viendo. Entonces, pastor, esa cámara es suya. Dele un mensaje a los que nos están viendo. Gloria a Dios. Qué bendición es que te haya detenido escuchar esta charla entre el ministro Sixto y mi persona. Espero que haya sido de gran edificación y bendición. Y quiero que puedas entender que en Dios hay propósito, que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti y para nosotros. Amén. Cuando usted y yo decidimos caminar en el propósito que Dios trazó para usted y para mí, vamos a tener éxito en el camino. Así que no permita que nada te desenfoque, no permita que nada interrumpa lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de los tuyos. Amén. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos donde tal vez quieres soltarlo todo, que quieres retroceder. No permita que nada de lo que tú estés viviendo o atravesando logres desconectarte de Dios. Vive conectado a Dios, persiste en buscar a Dios y yo te aseguro que tu vida jamás será igual. Al igual que esas personas que tal vez pasaron por este video y todavía no han recibido en su corazón a Jesús. Yo te insto que así como mi vida cambió, donde mi vida prácticamente pensé que no tenía sentido, no tenía propósito, no había sueño, me di cuenta que en Dios sí lo tenía. Amén. Que Dios es la respuesta a todas nuestras preguntas. Amén. No importa la necesidad que haya estado viviendo, no importa el proceso, no importa que tal vez tu entorno, aún tu familia te hagan rechazado. Recuerda que hay un Dios que te espera con los brazos abiertos y está dispuesto a encaminarte a tu destino, porque naciste con propósito y Dios tiene sueño, y tiene planes para ti. Hay un verso que me gusta mucho, que es uno de los versos que me marcó a mí, y es cuando Dios dice en su palabra que Él sabe los planes que tiene para ti, para mí, planes de bien y no de mal. Amén. O sea, Dios todo lo que quiere es el bien para ti, para tu familia, y no desea ningún mal, para darnos un futuro mejor. En Dios está asegurado tu futuro y mi futuro. Yo te insto que si no conoces a Jesús, haga una oración de fe y reciba a Cristo. Le diga a Cristo: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a caminar en este camino. Quiero conocerte, quiero cambiar mi vida, porque he entendido que en ti hay esperanza y hay solución. Amén. Así que yo te bendigo
Y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que todo el que se ha detenido a escuchar esta charla sea bendecido, que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Amén. Que el reino de Dios se haga evidente, latente en tu vida y en la vida de los tuyos. Amén. Oro para que Dios guarde tu salida y tu entrada, te Amén. Bendiga al salir, pero también te bendiga al entrar. Amén. Y que Jehová repose sobre ti, su cobertura siempre esté contigo y con los tuyos, recordando que Dios tiene planes y propósito para ti, que Dios es un Dios que nos llama con amor eterno. Amén. Yo oro para que su bendición sea contigo y recuerda, en Dios hay propósito. Sé bendecido. Amén, amén, amén. Pastor, muchas gracias por tomar de su tiempo para compartir con nosotros. En verdad siento que bendijo mi vida. Amén. Y sé que va a bendecir a miles de personas que van a escuchar Amén. Este testimonio. Gloria a Dios. Damas y caballeros, ahí lo tienen. Muchas gracias por tomar de su tiempo para compartir con nosotros el día de hoy. En la descripción de este video se va a encontrar todas las redes sociales del pastor, sus libros, su información y la dirección de la iglesia Casa de Dios en Filadelfia, donde pueden recibir una palabra fresca. Todos los que estén en el área de Filadelfia, por favor, comuníquense con el pastor. Hay una Casa de Dios y de restauración en la ciudad de Filadelfia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos pronto. Agradecido por tu amor infinito, cada día es más bonito, con todos los días mi camino. En tu abrazo no hay desatino. Y aunque caiga ante el abismo, tú me levantas con tu optimismo. En cada lágrima encuentro paz, tu amor tan grande jamás se irá. Agradecido por tu amor infinito, cada día es más bonito, con todos los días mi camino.